Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, bienvenidos, hermanos, amigos, qué gusto que están aquí. Como siempre les comento, es una bendición, un privilegio que podamos estar alabando a Dios, clamándole, bendiciéndole. A los que nos están viendo, escuchando, pues que también, que Dios les bendiga, que donde estén, Dios les esté guardando y bendiciendo también. Y sobre todo, a los matrimonios, esperamos que este sea de mucha bendición para todos y para nuestras vidas. Estamos dando seguimiento a una serie que le hemos llamado Temas de Importancia para el Matrimonio. Y este es nuestro tercer tema y le hemos puesto el respeto en el matrimonio. ¿Será importante el respeto en el matrimonio y bueno, en general? Cuando estaba preparando el tema me di cuenta que me hace falta mucho en lo particular, como persona, como esposo, como padre, como ciudadano, aprender a respetar todo lo que hay o lo que implica el respeto. Y hoy precisamente vamos a compartir este tema que, como les decía, es muy interesante, muy amplio también, pero primeramente Dios que nos ayude a entender un poquito más. Miren, el respeto es un tema sin duda de mucha relevancia en nuestros días, sobre todo en tiempos en los cuales nuestra sociedad se ha envuelto en una serie de modernidades, o como le llaman los políticos hoy en día, en una sociedad progresiva. Si no hay respeto, se pierde todo el sentido de lo que podemos hacer por otra persona. El respeto tiene muchas aristas o significados o sinónimos, como la honra, la admiración, la estima, la obediencia, la cortesía, la tolerancia, entre otros. Por ejemplo, la honra a los padres, la desobediencia o respeto a las leyes, en fin, implica muchas áreas en nuestro diario o nuestro cotidiano desempeño. No sé si ustedes recuerdan la frase que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase que ha dado la vuelta al mundo. Se le atribuye a don Benito Juárez, que fue presidente de nuestro país, México. Esta frase expresa la conciencia universal de que todos, tanto individuos como naciones, somos libres y con el derecho a tomar decisiones. Enfatiza la necesidad de respetar lo singular y lo colectivo, con base en la dignidad humana y entre las naciones, como el único camino para una convivencia pacífica. El respeto al derecho ajeno se refiere a los derechos de tu prójimo. Y sí sabemos quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, ahí le puedes decir a tu vecino, prójimo, eres mi prójimo, ¿verdad? Ese es nuestro prójimo. Como el derecho a expresarse, el derecho a opinar, el derecho a creer diferente a nosotros, el derecho a ser respetado, etc. El respeto se manifiesta en distintas actitudes o conductas que son importantes para la convivencia en armonía. Debe exponerse con reciprocidad entre dos o más individuos, tales como seguir reglas o aceptar distintos puntos de opinión. Incluye las distintas creencias, el trato amable, tener en cuenta lo que otros piensan o quieren. Cuando no sucede así, vienen los conflictos. Ejemplo muy común, ustedes lo han escuchado en las noticias, en la política, ¿no? Los políticos constantemente se están faltando al respeto, se están ofendiendo ahí entre ellos, aún en lugares que deben de ser respetados, ¿verdad? En muchos contextos, una falta de respeto puede generar sanciones. No respetar las leyes puede traer una consecuencia. No respetar los símbolos patrios, o por ejemplo las leyes de tránsito, cuando no las respetamos, pues hay una consecuencia y a veces es un poquito costosa, y cuando nos cuesta es cuando más valoramos algunas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a respetar. Un ejemplo muy sencillo: si usted entra a un auditorio, ¿qué debe hacer? Debe respetar el lugar, no hacer ruido, llegar
si trae un sombrero, bueno, pues se lo quita. Si trae una cachucha, pues se la quita por respeto al lugar. Si usted realiza un trabajo y se compromete en tiempo y en calidad, hay que cumplir en lo que hemos prometido como respeto. Si usted viene a la iglesia el domingo a las 11, ¿a qué hora hay que llegar a la reunión? No, tiene que llegar antes, porque hay que estacionarse, hay que respetar las cocheras, hay que llegar a buscar su lugar aquí en el auditorio. A las 11 debería estar el auditorio lleno, ya sin que nadie se mueva y empezando. Ese sería, sí, el respeto para con este lugar, para con Dios, ¿verdad? Y si se va a casar, ¿a qué hora debe llegar la novia? Bueno, ahí sí ya no me meto, ¿va? Porque ahí sí ahí sí ya es otra situación. Cada quien tiene su propia, los que están casados, bueno, ya saben, en esa situación, ¿no? Y bueno, voy a invitarles así como están, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este tema que seguramente es muy interesante, pero también muy completo. Padre, te damos gracias, te bendecimos por tu grandeza, tu bondad, por lo maravilloso que eres, Señor. Ayúdanos a entenderte, a bendecirte. Como matrimonios poder entender, Dios, tus promesas, tu bondad, entender tus maravillas. También, Señor, entender esta parte del respeto que debe de estar en nuestro matrimonio, que debemos de ejercerlo en todo lugar, no solamente ahí, Señor, sino en todas partes, y sobre todo para ti, mi Dios. Ayúdanos a entender la profundidad que tú pides en este aspecto del respeto hacia ti y hacia nuestro matrimonio, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Pues como le decía, entonces a todos nos gusta que nos respeten, ¿verdad? Sí, es correcto, ¿verdad? Miren, el Código de Ética de los Servidores Públicos dice: trabajamos como equipo en la transformación de México y en la construcción de una nueva ética pública basada en el respeto, la confianza y los altos estándares de integridad, por lo que nos capacitamos para evitar violaciones de los derechos humanos a fin de generar espacios laborales seguros que privilegien el respeto a las personas. Agrega: para actuar en la legalidad debemos brindar atención a la ciudadanía con respeto y rectitud, observando una conducta digna y con responsabilidad ética y social. Y dice uno de los principios del servicio público, enmarcado dentro del Código de la Conducta de los Servidores Públicos. Dice: los principios constitucionales y legales para el adecuado ejercicio del servicio público son respeto a los derechos humanos, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y transparencia. Y mire, como se da cuenta, el respeto es de los primeros puntos que se enfatizan en las labores de los servidores públicos, ya que los demás principios no tendrían relevancia si no tenemos respeto. Y como cristianos, pues entendemos que esa parte debe ampliarse en nuestras vidas, ¿verdad? Miren, una definición de respeto en la Real Academia Española dice: el respeto es reconocer y valorar la dignidad, los sentimientos y las necesidades del otro, incluyendo cuidado, consideración y cortesía. Repito ahí dice: el respeto es reconocer y valorar la dignidad, los sentimientos y las necesidades del otro, incluye cuidado, consideración y cortesía. Y algunos sinónimos del respeto son admiración, atención, aprecio, honra, estima, consideración, obediencia, cortesía, dignidad, tolerancia, sumisión, nobleza, entre otros. Entonces, si se da cuenta, el respeto es una palabra que incluye una cantidad tan interesante de sinónimos que nos aplican en nuestro diario andar, nuestro trabajo, nuestras actividades y sobre todo en nuestro matrimonio. La pregunta es: ¿por qué debo respetar? Es interesante, ¿no? ¿Por qué debo respetar? Miren, primero, la Biblia así lo establece en Romanos 13, versículo 7, donde dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Y ya vimos que la palabra honra, o sea, honra es un sinónimo también de respeto. En este pasaje el apóstol Pablo está haciendo referencia a personas que se encuentran en algún puesto o servicio, como autoridades o jueces. Dice, sabiendo que son servidores de Dios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidos. Y hace un llamado a cumplir con nuestras obligaciones y a honrar y respetar a las personas que tienen un puesto de eminencia, a quienes Dios ha delegado autoridad. Por eso dice, al que respeto, respeto. Segundo, ¿por qué debo respetar? El respeto es parte del nuevo nacimiento, o de las obras dignas de arrepentimiento. El respeto es una forma de manifestar como una evidencia de que hay un cambio en el interior. En el ejemplo de la negación de Pedro, si se acuerda cuando Pedro dijo que no lo negaría y precisamente en 3 veces lo negó, dice, entonces le dijeron en Mateo 26:73, le dijeron, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Le delató la forma en que hablaba, no hablaba como los otros. Y si ustedes se acuerdan, en el versículo que sigue, cuando él negó a Jesús, antes de que cuando empezó a negarlo, él empezó a maldecir, dice la Biblia, empezó a maldecir y a decir, o sea, como queriendo ser como antes. Sin embargo, él le evidenció su forma de hablar, seguramente la forma en que respetaba a las personas. El respeto es sin duda una evidencia del nuevo nacimiento. Jesús dice en Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras no son para salvación, sino como un resultado de la salvación misma. Estos frutos deben manifestarse en obras. Si no respetábamos ahora tenemos que aprender a respetar a las personas. Si antes violábamos las leyes, bueno, pues ahora como cristianos tenemos que respetar las leyes. Tercera, ¿por qué debo respetar? Ustedes han oído la regla de oro, ¿verdad? Trata a las personas como quieras que te traten. El respeto es como la empatía. En otras palabras, es ponernos en el lugar de otra persona y tratarla como a uno le gustaría ser tratado. Yo les preguntaría, ¿a quién le gusta que los traten bien? ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? ¿A quién le gusta que se le hable con cortesía? ¿A quién le gusta que se le dé honra y se reconozca su trabajo? ¿Verdad? Pues yo creo que la respuesta para todos es, estamos de acuerdo, ¿verdad? Miren, en Mateo 22, del 35 en adelante, un intérprete de la ley se acercó a Jesús y, se acuerdan, le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice la Biblia que es para tentarlo. Pero Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es, y con todas tus fuerzas, me faltó. Y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si vemos cómo enfatiza Dios el que amamos a nuestro prójimo, la pregunta sería, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no hay respeto? ¿Y quién es mi prójimo? Dijera un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús, ¿verdad? Yo pienso que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Todos sí sabemos quién es mi prójimo, ¿verdad? De esto surge la pregunta, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no hay respeto? El amar a mi prójimo implica que se respete todo lo que sea de él, propiedades, sentimientos, creencias, principios. Y cuando ya alguien se convierte, como en este caso Pedro, pues lo evidencian, sus acciones lo evidenciaron de que él era un seguidor de Cristo. Vamos a un cuarto punto de por qué debo respetar. Respetar para Dios. Malaquías 1:6 dice,
el hijo honra. Le dijimos que la palabra honra también es un sinónimo de respeto. El hijo honra o respeta al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra o mi respeto? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Que también temor es un sinónimo de respeto. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, este mensaje para nosotros pudiéramos decir que es de la siguiente manera: cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos aquí a su presencia, ¿qué le traemos? ¿Venimos con respeto a su investidura? ¿Venimos a traerle honra a su grandeza, a su poder, a su soberanía? ¿O como esos sacerdotes que menospreciaban su presencia, no respetaban la investidura, la grandeza de Dios? Entonces tenemos que respetar también, porque el respeto lo traemos también para Dios. Quinto, el mandamiento. Dios lo estableció también dentro de los mandamientos, el que tenemos que respetar a nuestro prójimo. En Éxodo 20 del versículo 12 en adelante dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense, estos versículos nos hablan precisamente de lo que Jesús enfatizó en el segundo y grande mandamiento, en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el respeto es esencial para poder cumplir con esto que dice estos mandamientos. Y en particular sobre el respeto al matrimonio, el séptimo mandamiento que leímos dice que no cometerás adulterio. O sea, la idea de Dios es que se respete el matrimonio, pero alguien pudiera decir: es que esto es del Antiguo Testamento y estamos bajo la gracia. Pero en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y yo creo que a nadie le gustaría estar enfrente de Dios, ¿no? Entonces vemos que es importante, y hay más acciones para entender por qué tenemos que respetar. Pero veamos unos ejemplos sobre el respeto en la Biblia. Vamos a ver unos ejemplos. En Segunda de Reyes, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, vemos un caso, una historia donde aparecen tres reyes. Aparece el rey de Israel o de Samaria, que era Joram; el rey Josafat de Judá; un rey de los edomitas, que eran los descendientes de Esaú; y los moabitas, que iban a pelear contra Israel. El rey de Samaria, Joram, invitó al rey de Judá, que es Josafat, que le ayudara a pelear contra los moabitas. Entonces dice que iban esos tres reyes camino de 7 días hacia el lugar donde iban a enfrentarse, pero se les acabó el agua y estaban sedientos, y tuvieron temor porque dijeron que iban a ser emboscados por los moabitas. Entonces pidieron que viniera el profeta, y el profeta que fue con ellos fue el profeta Eliseo. Y cuando llegó el profeta Eliseo, miren en el versículo 13, Segunda de Reyes 3:13, entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo,
ve a los profetas de tu padre. Joram era el hijo de Acab. ¿Se acuerdan de cómo ellos a través de sus falsos sacerdotes inclinaron al pueblo de Israel hacia el pecado? Y dice, y a los profetas de tu madre, porque la madre de Joram era Jezabel. ¿Se acuerdan de los 400 sacerdotes y Elías? Y le contesta el rey de Israel, le dice: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto, y esa palabra respeto significa también honra, veneración, enaltecimiento, al rostro de Josafat, el rey de Israel, rey de Judá, perdón, no te miraría a ti ni te viera. Fíjense aquí cómo el profeta Eliseo aplica. Él en su digamos que él no tenía ningún interés por ver ni siquiera el rostro del rey de Israel, porque el pecado que tenía, pero por estar ahí el rey de Judá, Josafat, dice que tuvo respeto, pero porque estaba ahí la investidura del rey de Judá. Y dice la Biblia que entonces consultó a Dios y Dios les dio respuesta de lo que tenían que hacer y Dios les dio la victoria. Un segundo ejemplo, el relato de David y Nabal y Abigail. Dice la Biblia que David venía de la batalla, de la guerra. Venía con todos sus hombres, cansado, hambrientos, sedientos. Y dice que él se enteró de que Nabal, un hombre que dice la Biblia que era un hombre rico, pero dice que su nombre significa insensato, estaba haciendo una fiesta porque estaba esquilando sus ovejas, le estaba quitando la lana, le estaba esquilando. Y dice que David envió a 10 de los jóvenes para que fueran y le dijeran: ¿tienes algo que nos puedas compartir para alimento? ¿Algo que tú tengas que nos puedas dar? Dice: hemos cuidado a tus pastores, los encontramos en varios lugares, los cuidamos, los protegimos, hemos hecho bien y estamos buscando alimento para nosotros. Dice que fueron los jóvenes y le dijeron eso a Nabal, y Nabal dice que se enojó y despreció a David y regresó a los jóvenes, no les dio nada. Dice que los jóvenes regresaron y le dijo a David, le dijeron la respuesta de Nabal, cómo les había contestado y cómo el corazón de Nabal tan mezquino. Entonces David, dice la Biblia que se ciñó la espada, o sea, se la ciñó, y los 400 hombres que iban con él también se ciñeron la espada y iban precisamente a eliminar todo lo que tenía Nabal. Uno de los siervos de Nabal le dice a Abigail lo que había pasado y cómo Nabal los había regresado sin nada. Abigail toma alimento, panes, vino, agua, y se lo lleva a David a encontrarlo, y lo encuentra en el camino. En 1 Samuel 25 del 32 al 34 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Esa palabra respeto en el original significa atender, estimar, admirar, honrar, respetar, tolerar, perdonar. Entonces David le está diciendo: mira, te he tenido
te he atendido, te he estimado, te he admirado quizás tu valentía por haber ido, he honrado tu presencia, te he respetado, toleré lo que está pasando, y al final dice, y he perdonado a Nabal. Vemos el corazón de un hombre, David, que dice la Biblia que era como el corazón de Dios, como él tuvo que ir aprendiendo, porque él iba y sus hombres eran hombres de guerra, iban decididos a eliminar todo lo que tuviera Nabal, pero aplicó David aquí el respeto, y lo aplicó de una manera muy amplia, y esto evitó que manchara también sus manos. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí un ejemplo donde no hay respeto. Tristemente es parte de un juicio que Dios trajo sobre el pueblo de Jerusalén, sobre Judá. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 22, del 1 en adelante. En este pasaje el pueblo, dice la Biblia, que aseguró que en su lugar hubiera agua. No sé si han visto algunos documentales de Israel donde le ponen donde está a Jerusalén, y entre las rocas hay corrientes de agua. Muy interesante, y yo no sé si se refiere también a esta parte, pero dice que ellos desviaron el agua y la llevaron precisamente a Jerusalén. Y el pueblo dice que aseguró esa provisión. En el capítulo 22, del 1 adelante, leemos que ellos aseguraron esta parte, pero cometieron un error, o hubo un reclamo por parte de Dios, porque no lo hicieron, no le dieron gloria a Dios. Dice que se alejaron de su creador, no le bendijeron por eso. Dice Isaías 22, 11, dice: hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto. Y esa palabra respeto en su original dice maravillarse, considerar, contemplar. Y diría, y no tuviste respeto, no te maravillaste, no consideraste o no contemplaste al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. O sea, ni siquiera tuviste el detalle de mirar de reojo a lo mejor lo que había hecho lo que había hecho su proveedor, que en este caso es Dios. Y mire, el salmista lo dice así en Salmo 100, versículo 5: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todos los siglos. Pero el reclamo de Dios hacia el pueblo de Israel es porque no tuvieron respeto. No tuvieron respeto. Un reclamo fuerte porque no respetaron a aquel que los sacó de Egipto, aquel que los sacó con la mano poderosa, aquel que dice que abrió el mar rojo y pasaron en seco, aquel que dice la Biblia que, imagínense nada más, yo quisiera imaginarme, dice que en el día tenía una nube para cubrirlos del sol, y la noche dice que era un fuego que les daba calor, porque el frío es muy, muy tremendo, ¿verdad? Pero fíjense, el que les dio el maná en el cielo, el que sacó el agua de la roca, y ellos se olvidaron precisamente de darle la gloria a Él. Tristemente muchas veces nos pasa lo mismo, nos olvidamos del que nos da todo y no le tenemos respeto. Isaías 22, pero veamos la consecuencia ahí en Isaías 22, del 12 al 13. Dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio, o sea, angustia. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana morimos. ¿Qué quedó para el pueblo de Jerusalén, para este pueblo? Pues simplemente fue desechado, solo un pueblo sin esperanza. El pueblo de Israel, en este caso Jerusalén, lo de Judá, falló al darle el respeto a través de la honra que se merece Dios. Hasta aquí hemos visto, hermanos, amigos, que es
es importante, que es valioso, que es relevante, que podamos, es importante para nuestras relaciones sociales, el respeto, para la interacción con nuestro prójimo, también para acercarnos a Dios, para atender las cosas de Dios, el respeto. Pero veamos algunos puntos para el respeto en el matrimonio. ¿Sí? Vamos a ver algunos puntos en el matrimonio. El matrimonio cristiano se basa en principios bíblicos que enfatizan el amor, el compromiso y el respeto mutuo. El respeto es fundamental para construir una relación sólida y perdurable que refleje el amor de Cristo por la iglesia. En Efesios 5, 25 al 33, vemos cómo el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo Cristo, dice que Cristo amó a la iglesia, cómo Cristo nos respetó, cómo Cristo dio todo por nosotros. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La pregunta es: ¿qué grado de respeto tiene Cristo por la iglesia? Dice aquí, guiándolo a la santidad, ¿cómo debemos aplicarlo como varones a nuestro matrimonio? Esa sería la pregunta, porque el mensaje es: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál fue el grado de respeto que Jesús tuvo para la iglesia? El grado de amor que manifestó, que tenemos que tenerlo nosotros. La indicación es precisamente así, como Cristo lo hizo. El amor de Cristo por la iglesia es un modelo para el amor conyugal, un amor sacrificial que implica poner al otro por encima de uno mismo. Mire qué difícil es, ¿verdad? Pero así debe de ser. Dice que debemos poner al otro por encima de uno mismo. En Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Yo quisiera que viéramos aquí la implicación de esta frase. Debemos involucrar todos los sinónimos de respeto. ¿Se acuerdan que comentamos? Ame a su mujer como a sí mismo. La pregunta sería: ¿qué te gustaría para ti como varón? ¿Qué te gustaría para ti? La Biblia dice como a sí mismo. Y recordando la definición de respeto, que es reconocer y valorar la dignidad, los sentimientos y las necesidades del otro. Bueno, pongámosle aquí, de tu esposa o de nuestra esposa. Incluye cuidado, consideración y cortesía. Entonces, es un reto importante que Dios pide para nosotros en que amemos a nuestra esposa. Retomamos Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ya vimos lo que implica. Y la mujer respete a su marido. Mire qué bonito equilibrio pone Dios en todas las cosas. Cómo Dios nos balancea, nos acomoda. Dios nos pone precisamente el balance para que entendamos lo que Él quiere. Y también, si vemos la definición de respeto, dice: la mujer, dice, reconozca y valore la dignidad, los sentimientos y las necesidades de su esposo, incluyendo cuidado, consideración y cortesía. ¿Qué tal? Suena bien, ¿verdad? Entonces, esto nos da la pauta para que cultivemos el matrimonio, el respeto y el amor. Dios nos lleva a un equilibrio. Debemos comprender que para Dios es importante que en el matrimonio se tenga respeto. Solo así podemos salir adelante, porque ¿cómo aplicar lo que Dios nos pide? Amor, humildad, misericordia, mansedumbre, si no hay respeto. Se dice que un matrimonio sin respeto es como un campo de batalla que afecta de forma emocional, espiritual a todos, y aquí digo todos, es todos. Afecta principalmente al esposo, a la esposa, afecta a los hijos cuando los hay, afecta a los familiares cuando están ahí incluidos, afecta a los vecinos. No sé que si les ha tocado que inclusive hay vecinos que de repente tienen complicaciones y a veces uno escucha sus lamentaciones y gritos y todo. Entonces afecta a todo el mundo cuando no hay
respeto. El respeto puede dar un giro a su matrimonio para bien, en la dirección correcta. Así que debemos dejar el campo de batalla con el respeto, acercarnos al diálogo y bendecir y buscar llegar a buenos acuerdos entre el matrimonio. ¿Y cómo sería? Pues practicando precisamente esta parte del matrimonio. Yo les decía que al principio, cuando empecé a hacer este tema del respeto, pues en principio para mí me quedó alto el término por tantas cosas que implica. Ahora veamos, ¿les parece? Veamos algunos puntos del respeto en el matrimonio. Número 1. El respeto es resultado de la obra de Cristo en nosotros. No solo implica la palabra, sino acciones que demuestren nuestra consideración, aprecio y empatía. En Santiago 3:13 leemos, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta, o sea, por su manera de vivir, sus obras en sabia mansedumbre, o sea, en humildad. Nuestra conducta debe demostrar el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Si ustedes se acuerdan, también en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, no que las obras sean parte de la salvación, sino que es un resultado. Nuestras obras son un resultado. Pero dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, vemos que una primera muestra es precisamente a través de la obra de Cristo en nosotros. Número 2, el respeto es un pilar en el matrimonio. Un pilar, como saben los ingenieros civiles, los arquitectos, un pilar es algo que le da sustento, soporte a un edificio. Entre más grande sea el edificio, más grande tiene que ser, o más fuerte tiene que ser el pilar para que sostenga los muros. Si ustedes ven, hay edificios muy grandes y están diseñados, tienen pilares fuertes que les ayuda a mantenerse. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, hemos dicho que el cordón de 2 dobleces o de 3 dobleces, dice, no se rompe pronto. Y decimos que uno es el esposo, la esposa y Cristo. Pero hoy ese cordón de 3 dobleces vamos a referirnos al amor, a la humildad y al respeto. A través del respeto, como podemos manifestar en el matrimonio los principios. Bueno, bien, es a través del respeto como podemos manifestar los principios en el matrimonio. El amor, la humildad, la misericordia, la bondad, la mansedumbre. Todos los que ustedes conozcan, los podemos aplicar, pero necesitamos a través del respeto. Y aquí quisiera hacer una aclaración. El respeto no significa que estemos de acuerdo el uno con el otro en algunas cosas, porque sería imposible. Dios nos diseñó de tal manera que es imposible que podamos estar de acuerdo en todo. Nuestra esposa ve las cosas diferentes, pero el respeto nos va a llevar a tomar acuerdos, a llegar a buenas conclusiones para nuestro matrimonio, a que nuestro matrimonio se fortalezca. ¿Cómo? A través del diálogo, pero un diálogo con respeto. Tercero, el respeto es importante en la solución de conflictos. ¿Cómo ve usted? ¿Sí será bueno? ¿Ha tenido algún conflicto? O sea, el respeto es importante en cualquier relación y aún más en el matrimonio, en las empresas donde tengamos, habrá desacuerdos, como ya dijimos, son inevitables, pero aquí es donde el respeto nos lleva precisamente a llegar a acuerdos que nos conduzcan a que nuestro matrimonio realmente avance hacia adelante. Entonces, el respeto es importante en la solución de conflictos. Cuarto punto, el respeto en la comunicación. En la comunicación manifestamos o exponemos el respeto, el cual se refleja en cómo nos comunicamos, en el ser amable, el saber escuchar, el manifestar respeto, el poner atención
Eso también es respeto, porque a veces decimos que oímos pero no escuchamos, ¿verdad? O te oigo pero no te escucho. O como dicen por ahí, tus gritos son tan fuertes o tus acciones son tan fuertes que no te escucho, ¿no? En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida. Esta palabra corrompida significa palabras que no valen nada. En otras palabras diríamos, ninguna palabra que no valga nada salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, o sea, la construcción de nuestro matrimonio, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en otra porción de la Biblia, en Mateo 12:36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, si nuestras palabras no son para edificar, mejor guardémoslas para nosotros mismos. Si nuestra palabra no edifica, no lleva respeto en lo que estamos diciendo, guardemos lo que estamos diciendo. Si recuerdan cuando Pedro negó a Jesús, que ya lo vimos hace un ratito, precisamente su forma de hablar fue como lo identificó. ¿Qué debe identificar a un cristiano? Pues en principio su forma de hablar. Desde ahí empezamos y de ahí vamos creciendo. Cómo tratamos a nuestra esposa, cómo le decimos, cómo hablamos, o al revés, porque a veces están las cosas al revés. A veces no es del esposo a la esposa, sino es de allá para acá. Entonces también tenemos que aprender a cuidar, a tener respeto en la comunicación. Hablar con respeto, no usar descalificaciones o palabras ofensivas, o sea, cuidar el tono de voz, ser cuidadosos en la forma en que hablamos. O por ejemplo, recordemos cómo le hablamos a alguna persona importante, a nuestro jefe, a nuestra mamá, a alguna otra persona, cómo nos referimos a ellos. Y a veces por la confianza o por el exceso de confianza en nuestro matrimonio, pues nosotros no practicamos el respeto en la comunicación. O palabras ofensivas. Yo creo que a nadie le gusta que le digan, hay quienes, inclusive hasta el apodo, que a veces dice que es de cariño, pero pues uno lo escucha y dice, no, pues no se nota que tenga cariño para con eso, ¿verdad? Hasta en esos detalles de lo que exponemos hacia nuestra esposa o hacia nuestros hijos o hacia alguien, tenemos que cuidar que haya respeto también en nuestra forma de expresarnos, cuidar nuestra palabra. Y algo importante que a veces nos llega a pasar o nos llega a pasar es cuando estamos con alguien, no digamos alguna ofensa, algo negativo de nuestro matrimonio o de nuestra esposa, de nuestro esposo. Alguien puede decir, con algunas reuniones de mujeres, por ejemplo, dice, bueno, pues donde se platican muchas cosas, son más abiertas, ¿verdad? Cuiden no decir cosas ofensivas de su esposo o al revés. Esos detalles, si hay algo que decir, hay que decirlo en casa, en la intimidad, aclarar lo que se tenga que aclarar y no donde haya más personas, familiares, amigos o X. Quinto punto, el respeto es fundamental para el orden y la autoridad delegada que Dios ha establecido. En Efesios 5, 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí dice en todo. Pero miren, yo quisiera resaltar algunos puntos que tienen que ver con el respeto y con esto que hablamos de la autoridad delegada por parte de Dios. Dice, para poder atender este tema de la sujeción, es importante el respeto. Pero esto no es sinónimo de esclavitud, ya lo hemos comentado. Más bien es un acto donde cada uno se somete en amor al otro, en el temor de Dios. Dios establece un equilibrio, como les decía hace un ratito, cuando yo leo la Biblia y veo lo que Dios tiene y cómo Dios equilibra las cosas para que la balanza no se mueva hacia un lado o hacia otro,
Dice, Dios equilibra las cosas. Dice, el esposo dice, ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Nada más imagínense el grado de amor o de entrega que Jesús hizo. Se entregó por la iglesia, se dio, murió, fue crucificado, todo lo que ya conocemos. Entonces, cuando el esposo reacciona como Cristo amó a la iglesia, la esposa se sujeta a su esposo y la respeta, y lo respeta también. Recordemos que ambos son responsables de su matrimonio, o sea, la responsabilidad no cae sobre el varón únicamente, sino también sobre la mujer. Ambos son responsables del matrimonio. Pero en el orden de Dios, el esposo es el responsable de guiar con amor y sacrificio, con respeto, y la esposa respete esa autoridad en un espíritu de amor y de unidad. Someterse es entrar en obediencia, que también le decíamos es un sinónimo de respeto. Tomar el lugar que nos corresponde dentro del matrimonio, esto es respetar respetar el orden y la voluntad que Dios estableció. Por eso nos dice, someteos en el temor de Dios, Efesios 5:21. El someterse es un acto voluntario, decidido a hacerlo. Como le decía, a mí me fascina porque Dios equilibra. En el caso del matrimonio son partes opuestas, diferentes, pero Dios al final equilibra el asunto para que no digamos Dios me está cargando la mano, por así decirlo. Dios lo equilibra de tal manera que busca que nuestro matrimonio se fortalezca y crezca. Sexto, el respeto implica reconocer las diferencias, valorarlas y armonizar con ellas. En 1 Pedro 3, versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, y esa palabra honor significa honra, significa valorar, pero además la palabra honor también es un sinónimo de respeto. Entonces leeríamos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, honrando o valorando, respetando a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí es donde podemos practicar el respeto para las diferencias. Como le decía, tenemos que aplicar el respeto para entender que somos diferentes, para llegar a acuerdos, para ver lo mejor para nuestro matrimonio, cómo debemos de avanzar, cómo debemos de practicar, cómo debemos de atender. Vimos los temas pasados de las finanzas, cómo tenemos que trabajar juntos para que nuestro matrimonio crezca, sea bendecido, pueda ir avanzando y cubra las necesidades que tenga, de tal manera que pueda, pues ahora sí ser ejemplo y poder practicar las bondades de Dios en nuestra vida. Así es que tenemos que aprender a practicar el respeto. Y ya estamos terminando. Veamos algunos ejemplos de cómo, o sinónimos que tenemos en el respeto, para que veamos cómo estamos aplicando, cómo estamos avanzando en esto. Miren, respeto es sentir aprecio, reconocer y estimar el mérito de alguien, en este caso de tu esposa o de tu esposo. El problema es que muchos no aprecian el matrimonio. A veces externamos para otros nuestros reconocimientos, pero internamente, y aquí quizás por la confianza, pasamos por alto los detalles como el aprecio. El respeto es sentir admiración. Puedes ver a alguna persona y sentir admiración, pero en el matrimonio muchas veces se va perdiendo. No sé si se acuerda cuando era joven, cuando andaba cortejando a su esposa, a su esposo, que cualquier detallito que hacían o tenía nos causaba admiración. Y hoy nos cuesta trabajo entender y ver detalles que nos pueden generar esa admiración, y eso es parte del respeto que tenemos que darle a nuestra esposa. Entonces, sentir admiración. El respeto es sentir estima, es considerar y apreciar lo que alguien hace,
cómo reaccionamos ante lo que hace nuestra esposa. Entonces, a veces ella se esmera en hacer algo y nosotros pues, nos pasamos como los volando así y nos damos cuenta. O al revés, que uno se esmera en algo como varón y la esposa pues no se dio cuenta. Tenemos que aprender a estimar lo que hacemos y de esa manera crecer. Respetar es sentir tolerancia, o sea, saber tolerar. Muchas veces, de repente hay personas que son como le dicen por ahí, entonces, mecha corta, de mecha corta, ¿no? Ahí hace falta que Dios les eche un poquito de agua para que nos hace falta la tolerancia, y el respeto tiene que ver con la tolerancia, porque a veces como varones pues hacemos cosas que de repente, no sé si te ha pasado que de repente anda haciendo algo en el pasto ahí, tiene los pies sucios y se pasa por la cocina y acababan de limpiar. Y entonces, bueno, hay que tener tolerancia. Entonces, hay que ser tolerantes también. Entonces, tenemos que aprender ahí. Dice, respeto es honrar. O sea, honrar es demostrar aprecio de alguien por su virtud y por su mérito. Respeto es dar atención, es cortesía, es demostración de respeto. Qué tan atentos somos en nuestro matrimonio. Ya hemos platicado. A veces hay personas que uno ve en la calle y le abren la puerta y dices, bueno, pues que no es su esposa, ¿verdad? Porque pensamos que nada más los únicos que pueden hacerlo es aquellos que están de novios, por ejemplo, en la puerta. Entonces son detalles que tenemos que aprender también nosotros, como atención, una cortesía. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo atendemos? Y a veces hasta eso se nos pasa. Y a veces hay gente que no es cristiana y a veces se porta hasta más atentos que uno, ¿verdad? Pero tenemos que eso es parte también del respeto. O al revés, alguna atención de parte de la esposa al esposo también. No me acuerdo de alguna, pero hay muchas, debe haber. Como la esposa también, la atención hacia el marido. Por ejemplo, mi esposa me lleva ahorita que ando un poquito como de alergia, dice, ay, me lleva mi té. Eso es una atención que yo le agradezco, porque me dice, te hice té de no sé qué para esto, y bueno, pues ya estoy aguantando la reunión, así es que sí funcionó. Bueno, entonces la atención es cortesía, pero también el respeto, además, nuevamente el respeto es cortesía, demostrar un acto que manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra persona. Muchas veces se pierde en el matrimonio. Alguien dijo por ahí que nada más firman y se pierde la cortesía. Firman en el matrimonio. Entonces tenemos que aprender a ser corteses. Y como dicen por ahí, lo cortés no quita lo varonil. Así es que aprendamos como cristianos, ¿no? El respeto es sumisión. La Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Habla de los dos, habla de ambos. Aunque hay una parte donde la Biblia señala precisamente que la mujer se sujete al varón, pero nos habla de orden. Pero en el temor de Dios ambos tenemos que sujetarnos para crecer y ir avanzando. Ambos somos responsables de nuestro matrimonio, y ese sumisión es voluntario y es para mantener el orden y el buen funcionamiento de nuestro matrimonio. Entonces necesitamos aprender ahí a respetarlas, ir creciendo, como les decía. Y hay mucho más sinónimos de respeto, pero nos llevaría mucho tiempo poder explicarlos, pero sí quisiéramos con estos ir cerrando, que necesitamos aprender a respetar. Miren, el respeto en el matrimonio cristiano es esencial para que la relación refleje el amor de Cristo y sea un testimonio de la gracia de Dios. La práctica del respeto mutuo es fundamental para una buena comunicación y la solución de conflictos, para fortalecer el vínculo en el matrimonio. Vivir el respeto implica un compromiso diario, guiado por la oración, la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo en nuestras vidas.
qué mejor ejemplo de atender esto que podamos conocer cada vez más de Cristo, cómo Él nos amó, cómo Él se entregó, cómo Él buscó la manera de salvarnos, cómo Él lo hizo. Así dice que tenemos que hacerlo para con nuestro matrimonio. Ambos tenemos responsabilidad, ambos tenemos que hacerlo de esa manera y crecer. Y si pensamos en el respeto hacia Dios, Dios nos va a pedir cuentas también. Nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hagamos, porque es parte de nuestro culto racional que hacemos para Dios, cómo le bendecimos. Yo quiero invitarlos para que se pongan sobre sus pies, ahí donde están, pónganse sobre sus pies. Y vamos a hacer una oración. Ahí tomen la mano de su esposa, su esposo. Y yo sé que hay mucho que aprender. Yo, como les decía desde el principio, pues cuando estaba haciendo el tema, al principio pensé que iba a ser muy cortito, pero luego cuando empecé a ver lo que implicaba el respeto, me di cuenta que nos hace falta mucho todavía para avanzar. Hoy creo yo que para los que estamos aquí, los que están escuchando, puede ser el comienzo de darle una vuelta al respeto en nuestro matrimonio. ¿Cómo avanzamos ahí? Y vamos a pedirle a Dios ahí, cada quien sabe de su matrimonio, cómo está, cómo hemos caminado, cómo hemos estado, qué tenemos que hacer para ir hacia adelante, para avanzar, para no quedarnos estancados, sino crecer. Padre, te damos gracias, Dios, te bendecimos. Gracias, Padre, por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por lo maravilloso que eres, mi Dios, por la oportunidad que nos das de compartir, de escuchar de tu palabra, de aprender de ella, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, y que dice tu palabra que penetra hasta cortar el alma y los tuétanos y los huesos y discierne las intenciones del corazón. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres, cómo podemos tener un mayor respeto hacia tu presencia, hacia tu soberanía, hacia tu investidura, hacia lo que tú eres, mi Dios, hacia tres veces santo. ¿Cómo podemos hacerlo, Dios, en nuestro culto diario, racional, en nuestras alabanzas? Pero también, Dios, te pedimos que nos ayudes a entender el propósito del respeto para que lo apliquemos en nuestro matrimonio, Señor, para que podamos crecer, podamos entender, podamos avanzar, Dios, de una manera que nuestro matrimonio se fortalezca, se ponga firme, Dios, tenga cimientos muy sólidos y que nos ayude a crecer, Dios. Te pedimos que tú seas bendecido y te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Bendice cada matrimonio que está en este lugar. Te pido que tú obres en su vida, y cada matrimonio que nos esté viendo, también escuchando, te pido, Dios, que los bendigas, que si hay alguna necesidad, que tú les puedas ayudar, cubrir sus necesidades, y que les bendigas, Dios, y que si ha habido falta de respeto, hoy es el día para pedir perdón, hoy es el día para ser humilde, hoy es el día para poder avanzar y crecer y poder tener misericordia unos con otros. Hoy es el día que tú puedes hacer un cambio muy especial en nuestro matrimonio para bien, para que pueda fortalecerse, crecer y sobre todo para seguir avanzando de una manera sólida y ser ejemplo para los que vienen atrás, y para nuestros hijos y para los que nos rodean, poder de esa manera bendecir, Padre. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues Dios les bendiga.